Buenos días a todos. Gracias por su interés en este interesante tema, que es una de las principales complicaciones que tiene la cirrosis hepática, la encefalopatía, que disminuye la calidad de vida tremendamente en estos pacientes y, por supuesto, su interrelación con los demás. Lo, lo que da consuelo es que en realidad sí hay algunas alternativas dietéticas para su manejo y para ello invitamos a la doctora Renata Lucrecia Rivera Flores y nos la presentará y posteriormente ya nos dará esta importante conferencia. Muchas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la doctora Renata Lucrecia Rivera Flores. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública, así como doctora en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, nutrióloga certificada por el Consejo Mexicano de Nutriólogos, autora de artículos científicos, ponente nacional e internacional. Asimismo, es miembro del consejo editorial de la revista electrónica Red 100, Ciencia y Nutrición, del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y bueno, actualmente es profesora en estudios de posgrado de Excelencia AC, directora de tesis doctoral por la Universidad Internacional Iberoamericana y consultora clínica independiente. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, la sesión es toda suya, doctor. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes y como bien les mencionaron, yo les voy a hablar acerca de la encefalopatía hepática, las alternativas dietéticas para su manejo. Para esta plática quiero mencionarles que no tengo ningún conflicto de interés. Estos son algunos de de la información que consideré importante cubrir en los siguientes minutos y poco a poco lo iremos desglosando. Primero quisiera iniciar con la definición de cirrosis. Cirrosis es el resultado de la enfermedad crónica del hígado, en donde habrá una conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales. En esta cirrosis hepática vamos a encontrar dos grandes fases, una denominada compensada, donde prácticamente el paciente no va a tener evidencia clínica de la enfermedad, ¿no? No existe desarrollo de varices ni tampoco de ascitis. La segunda es la fase descompensada, en donde aparecen eventos descompensatorios propios de la enfermedad, como es la hemorragia variceal, ascitis y la encefalopatía hepática, que es el tema del cual les estaré hablando enseguida. La encefalopatía hepática es una disfunción cerebral que es causada por la insuficiencia hepática y o derivación portosistémica. Esta ha sido clasificada en función de diferentes criterios. En esta primera clasificación la podemos identificar tres tipos, como a la insuficiencia hepática aguda, como B, la encefalopatía por derivación portosistémica y C, la encefalopatía por cirrosis. Dependiendo de la evolución, también podemos observar que la encefalopatía puede ser episódica, recurrente o persistente. Y de acuerdo a factores precipitantes, ya sea precipitada o espontánea. También existe otra clasificación que va en función de la gravedad, en la cual podemos identificar a la encefalopatía hepática mínima y 4 grados de encefalopatía hepática clínica. A su vez, tanto la mínima como la grado 1 comprenden la encefalopatía encubierta o subclínica. Los otros tres
grados corresponden a una encefalopatía clínicamente manifiesta, en donde va a haber una variabilidad de las manifestaciones cognitivas, del estado de alerta de los pacientes, desde el desarrollo de asterixis, ¿no? Y hasta el grado de un estado de coma. No existe una cifra exacta en relación a la prevalencia de la encefalopatía hepática, ya que esta depende de la etiología, de la reserva hepática al momento del diagnóstico y del método elegido para este. Así que estos rangos son variables. Aquí les muestro algunos datos para la encefalopatía clínica, que puede ir desde el 30 al 45%, la encubierta de un 20 a un 80%, específicamente la encefalopatía hepática mínima hasta un 44%, con datos de pacientes que hemos visto en Centro Médico Nacional Siglo XXI. El diagnóstico también comprende un sinfín de pruebas que van a ir en función del grado del cual estamos hablando de encefalopatía, ¿no? Por ejemplo, en la encefalopatía hepática mínima se utilizan normalmente pruebas neuropsicológicas y las pruebas que han sido recomendadas tanto a nivel internacional como dentro de nuestro ámbito más local, son las pruebas psicométricas, que estas constan de 5 pruebas que se realizan a papel y lápiz y que permiten al clínico diagnosticar la encefalopatía hepática mínima si el paciente obtiene una puntuación menor o igual a -4 desviaciones estándar. Aunado a estas pruebas psicométricas que han sido validadas tanto en nuestra población como en otros países, se recomienda que de manera conjunta se utilice una prueba adicional, ya que la encefalopatía hepática mínima estaría afectando diferentes aspectos neurológicos que una sola prueba no podría medir de manera confiable, ¿no? De ahí la recomendación de hacer una combinación de estas en función de la que se tenga disponible, ¿no? Estas son algunas de las otras adicionales para las cuales existe evidencia de su utilidad en el diagnóstico. En el caso de la encefalopatía clínica, a través del examen clínico, con la identificación de la sintomatología que puede ir desde la presencia de asterixis hasta el estado de coma de los pacientes, grados, por lo tanto, 3, 4, que son los grados más avanzados. También se recomienda utilizar la escala de coma de Glasgow. Para poder entender la fisiopatología de la encefalopatía hepática es necesario recordar el metabolismo del amoníaco. En esta diapositiva quiero mostrarles que existen diferentes sitios de producción de amoníaco y que la producción intestinal es la principal comparado con el resto, con la vía renal, el músculo o a nivel eritrocitario, ¿no? Una vez que este amoníaco ha sido producido y también en función de la cantidad a partir de los alimentos que ingieran la persona, ¿no? Podemos tener cantidades variables de este amoníaco. Una vez que este ha sido producido, pasa al ciclo de la urea, en donde es el principal sitio de eliminación, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene una relevancia dada la existencia de la cirrosis hepática, porque es una vía, el ciclo de la urea, esta vía de eliminación, es una vía que se ve limitada precisamente para eso, para eliminar el amoníaco. Y cuando esto ocurre, otras vías son utilizadas. Una de las más importantes es la eliminación de amoníaco a través de
del ciclo de Cori, y esto estrictamente involucra al músculo, ¿no? Sin embargo, también vamos a observar que el paciente cuando eh, tiene un estado nutricional deteriorado, esta vía, que por lo tanto es una vía de rescate, no logra eliminar el amoníaco de manera eficiente. Por lo tanto, tenemos niveles importantes de amoníaco que son neurotóxicos y que además eh, durante este proceso el paciente puede presentar otras condicionantes como hiponatremia, hipocalemia, hemorragia variceal, estreñimiento, infecciones, ¿no? El uso de benzodiazepinas u opioides que precipitan un episodio de encefalopatía. Entonces, sabiendo que existen estos niveles elevados de amonio, a nivel neuronal, y a nivel astrocitario principalmente hay una acumulación importante de glutamina dada el metabolismo reducido para eliminar amonio, lo que conlleva a la formación de edema y por lo tanto mayores niveles de glutamina y lactato. A su vez esto, por lo tanto, ocasiona disfunción y muerte neuronal y estaríamos observando todas las manifestaciones clínicas de estas alteraciones, ¿no? Y debemos contemplar también que hay otros factores agregados que favorecen estas alteraciones neuronales, como es un aumento de la producción de citocinas proinflamatorias, del estrés oxidativo, aumento de manganeso, mercaptanos, aminoácidos aromáticos y de ácidos biliares, en donde se ha visto que cada uno de estos, desde sus diferentes sitios, también contribuyen en ese mayor disponibilidad de amoníaco, disminución de zinc, ¿no? Por diferentes razones se ha visto que los pacientes que presentan deficiencia de zinc también estarían desarrollando encefalopatía, ¿no? Más adelante hablaré un poco acerca de esto en el tratamiento y también esta activación en la transmisión GABAérgica, ¿no? Principalmente asociado a los neurotransmisores y principalmente relacionado también estrictamente con la dieta y los aminoácidos aromáticos. Bien, es importante también tomar en cuenta que estos pacientes, una vez que presentan los eventos descompensatorios, que como ya les mencionaba, la encefalopatía hepática es un evento descompensatorio, la probabilidad de supervivencia del paciente se ve reducida de manera importante. Este gráfico nos muestra que el paciente con cirrosis compensada puede tener una supervivencia de más de 12 años y el paciente con cirrosis descompensada en aproximadamente de 2 años, ¿no? De manera muy independiente, la encefalopatía modifica el pronóstico del paciente. Particularmente en la encefalopatía hepática mínima existe amplia evidencia en donde aumenta la probabilidad del desarrollo de una encefalopatía clínica, de que el paciente tenga mayor riesgo de sufrir caídas y esto lo lleve a demandar servicios de salud, en algunas ocasiones a requerir hospitalización, también de un riesgo de sufrir accidentes vehiculares. Hay un estudio muy interesante que se hizo en los pacientes con encefalopatía hepática mínima y en donde se constató que de estos pacientes solo el 48% era apto para conducir. También deteriora la calidad del sueño y la calidad de vida en varias de las esferas de estas personas. Aumenta el riesgo de progresión de la cirrosis, por supuesto disminuye la supervivencia. Hablando de la encefalopatía clínica, ¿no? Cuando sobre todo ocurre el primer episodio de esta,
La supervivencia reduce hasta el 50% en el primer año y menos del 25% a los 3 años, ¿no? También se ha visto que dependiendo de la duración, ¿no? Y si se trata de una encefalopatía recurrente, no se puede ver modificada la supervivencia. Aumenta la mortalidad en el primer año en comparación con otras complicaciones de la cirrosis, como es la presencia de varices y ascitis. Y que los pacientes que presentan hiperamonemia tienden a tener más hospitalizaciones, progresión de la enfermedad y aumento en la mortalidad. Dentro del tratamiento, el objetivo central de todas las alternativas disponibles hasta ahora están enfocadas en disminuir esa producción de amoníaco a nivel intestinal. Las dos grandes ejes de este tratamiento son el uso de disacáridos no absorbibles, entre estos la lactulosa y el lactitol, así como los antibióticos no absorbibles, que hoy en día el más utilizado es la rifaximina. También muy importante que dentro del tratamiento de la encefalopatía se busquen y se traten los factores precipitantes que, como ya les mencionaba previamente, eh, estos podrían estarse presentando de manera frecuente y serían una de las razones también a corregir para limitar la recurrencia de los episodios de encefalopatía. Existen otros tratamientos que se han venido estudiando. Para algunos hay mayor evidencia disponible, para otros están apenas en mayor crecimiento. Sin embargo, hasta ahora tampoco hay un consenso acerca o conclusiones contundentes acerca de estos otros tratamientos, ¿no? Les decía, para los cuales más se ha generado evidencia, aminoácidos de cadena ramificada, y les hablaré un poco sobre estos, y acerca también del uso de L-ornitina, L-aspartato. Es muy importante que dentro del tratamiento de la encefalopatía hepática tomemos en consideración prevenir y tratar la desnutrición y la sarcopenia. En el paciente con cirrosis hepática, aún hablando más de esta fase avanzada de la enfermedad, donde son pacientes descompensados, vamos a observar una frecuencia importante de desnutrición atribuida a un menor consumo de alimentos, ¿no? El paciente desarrolla anorexia, ya sea también relacionada con restricciones alimentarias, por disgeusia, por la producción de citocinas proinflamatorias. También presentan náusea y saciedad temprana relacionada con la presencia de ascitis, hay gastroparesia, dismotilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, y el paciente en ocasiones repetidas puede llegar a estar en ayuno, dado hospitalizaciones, procedimientos para diagnóstico o cuando ocurre un sangrado gastrointestinal. También se ha visto que hay disminución en la absorción intestinal, se altera la digestión. Esto también tiene que ver con la causa de la cirrosis hepática. Puede ser también a consecuencia del sobrecrecimiento bacteriano y por lo tanto una dismotilidad intestinal, tránsito intestinal acelerado y por el desarrollo de diarrea atribuido a los tratamientos en algunas ocasiones. También presentan alteraciones metabólicas, ¿no? A nivel del catabolismo de proteínas, hay menor síntesis de proteínas hepáticas y aumenta la degradación proteica, aumenta el gasto energético, sobre todo cuando aparecen las complicaciones de la cirrosis. Hay resistencia a la insulina, se altera el recambio de lípidos. Es muy importante tocar este tema en relación con la encefalopatía, porque
se ha visto que la presencia de desnutrición predispone a un nuevo evento descompensatorio, ¿no? E incluye varios de estos, dentro de ellos la encefalopatía, a diferencia del paciente que está mejor nutrido. Y ya les mencionaba que dentro de la encefalopatía, de la fisiopatología de esta complicación, uno de los principales vías de rescate para la eliminación de amonio es el músculo. Cuando se presenta sarcopenia, se ha visto entonces que esta condición clínica predispone a la encefalopatía, tanto la encubierta como la clínica, y también disminuye la supervivencia. De ahí la importancia de que también tomemos medidas preventivas para desnutrición y sarcopenia y, por supuesto, dar tratamiento oportuno a estas, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a los requerimientos? Se sugiere que, hay aumento del gasto energético ante complicaciones agudas y, por supuesto, con la presencia de desnutrición. Se sugiere que el paciente descompensado con desnutrición y sarcopenia reciba cuando menos de 30 a 35 kilocalorías al día. En el caso de la proteína, no se recomienda restringirla, sino un aporte de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Cuando haya desnutrición y sarcopenia, hasta 1.5 gramos por kilogramo al día. Y también la suplementación de aminoácidos de cadena ramificada por vía oral de 0.25 gramos por kilogramo al día. Esto también tiene que ver con encefalopatías en donde el paciente podría tener intolerancia a las proteínas de origen animal principalmente, y sería una alternativa para contribuir en la resolución. Ya les mencionaré qué papel juegan los aminoácidos de cadena ramificada en el tratamiento directo de la encefalopatía hepática. Además de que es importante tomar en cuenta que estos también contribuyen pues a la síntesis de proteínas, y que si hablamos de desnutrición y sarcopenia es una medida que debemos contemplar. El tipo de proteína se aconseja reemplazar proteína animal por vegetal y láctea. Adelante les comentaré más sobre la evidencia al respecto. Fibra desde 25 a 45 gramos al día. Más allá de eso no se ha visto un mayor beneficio. En cambio, sí también puede haber efectos adversos atribuidos a dietas altas en fibra. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que es una recomendación que debería individualizarse en los pacientes. Micronutrientes. Corregir cuando tenemos confirmadas la presencia de deficiencias. Ya les decía, en el caso del zinc, el zinc tiene una participación importante en la eliminación de amoníaco, también en el ciclo de la urea, a nivel muscular, ¿no? Como parte de todo este escrutinio que hagamos de los pacientes, también debemos descartar deficiencias. Por un lado es este rol que juega en el metabolismo para la eliminación de amonio, pero por otro lado, pacientes que pueden llegar a tener una deficiencia y que por lo tanto esta también se asocia, o se ha visto que se asocia con el desarrollo de encefalopatía. Bien, vamos a ver cuál es la evidencia de la que disponemos y que nos ha llevado a tener las recomendaciones que actualmente rigen el tratamiento nutricional de los pacientes con encefalopatía hepática. Este es un estudio en donde se evaluó el efecto de la terapia nutricia y algunos desenlaces en esta complicación. El objetivo fue evaluar las funciones cognitivas y la calidad de vida de los pacientes a través de una intervención
con 30 a 35 kilocalorías por kilogramo al día, de 1 a 1.5 gramos de proteína vegetal por kilogramo al día, comparado con una dieta, un grupo control, perdón, sin recibir terapia nutricional. Durante 6 meses, los resultados observados fueron reversión de la encefalopatía hepática mínima, ¿no?, de un 71.1% contra 22.8%, con mejoría en las pruebas psicométricas y también en la frecuencia crítica de parpadeo. Una progresión menor de encefalopatía hepática clínica en el grupo que recibió la intervención y también mejoría en la calidad de vida medida con este instrumento en estos pacientes. En otro estudio también se evaluó el efecto de una dieta basada en lácteos y vegetales, alta en proteína y calorías, la cual estaba constituida de esta manera: 30 kilocalorías por kilogramo al día, 1.2 gramos de proteína al día. La cantidad total de proteína fue en un 50-50 en relación a la proteína animal y proteína vegetal, otorgada a través de 4 comidas diurnas y un refrigerio nocturno. La intervención tuvo una duración de 2 semanas. Se observó disminución de amoníaco en sangre, mejoría en una de las pruebas psicométricas, les mencionaba que son 5, esta es una de ellas, mejoría en la encefalopatía hepática grado 3 precipitada en comparación con grados más avanzados, y también en pacientes con reserva funcional hepática disminuida, como lo es pacientes con Child B y C. Y en los pacientes que respondieron a la intervención fue necesario reducir o suspender la lactulosa, que era parte de su tratamiento, debido al desarrollo de diarrea. En relación a la proteína total, yo ya les mencionaba que actualmente no se recomienda restringir la proteína. En este estudio, que es uno de los estudios más importantes de donde surge precisamente esta recomendación, se evaluó el efecto de la cantidad de proteína en la evolución de la encefalopatía hepática en pacientes hospitalizados. Había 2 grupos, uno que recibió un aporte bajo en proteína con aumento progresivo cada 3 días hasta lograr 1.2 gramos por kilogramo al día, y el grupo B que desde el primer día recibió 1.2 gramos por kilogramo al día de proteína a través de sonda nasogástrica durante 2 semanas. No se encontraron diferencias en la evolución de la encefalopatía hepática entre los grupos. Al inicio del estudio de la intervención había diferencia significativa en el catabolismo de proteínas, y al final no hubo diferencias tanto en el catabolismo como en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, el paciente con encefalopatía hepática no obtiene mayor beneficio al limitarse las proteínas. En cambio, sí se puede disminuir esa síntesis proteica. Quiero hablarles también acerca de los aminoácidos de cadena ramificada y la evidencia que existe hoy en día en relación a la encefalopatía hepática. En los pacientes con cirrosis se ha visto, y pacientes con cirrosis y con encefalopatía, se ha visto que la razón entre aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos aromáticos disminuye, ¿no? Como lo podemos observar en los resultados de este estudio, a diferencia de una elevación de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Normalmente una razón entre estos menor a 3 tiende a dejar disponibles más aminoácidos aromáticos que van a servir como sustratos para la producción de falsos neurotransmisores y por lo tanto al desarrollo de encefalopatía hepática. Además de que estos aminoácidos de cadena ramificada
también juegan un papel importante en la detoxificación del amonio y en el metabolismo energético. Estos son los resultados de un metaanálisis de ensayos clínicos en donde se evaluó la eficacia y seguridad de los aminoácidos de cadena ramificada versus alguna otra intervención en pacientes con encefalopatía hepática. Y bueno, los resultados de este metaanálisis están a favor del uso de los aminoácidos de cadena ramificada. Sin embargo, es muy importante detenernos a revisar la evidencia que en este tipo de análisis se conjunta, ¿no? Ya que si bien de manera eh, eh, todo el pool de estudios y los resultados que aquí se reúnen están a favor, como pueden observar, también hay estudios que, no necesariamente indican eso, ¿no? Entonces es muy importante que además de contar con este tipo de evidencia, lo cual es muy bueno, también detenernos a revisar cada uno de los estudios de manera individual para observar en dónde podría estar esas diferencias respecto a los que sí están a favor. Entonces, hablemos un poco también de proteína animal respecto a la vegetal. Ya les he venido hablando un poco de las intervenciones, pero ¿qué es lo que caracteriza a una y a otra? La proteína animal suele tener todos los aminoácidos esenciales, es de fácil digestión. Los lácteos son una excelente fuente de proteínas, nos aportan varias vitaminas y minerales. En contraste, las proteínas vegetales son carentes de algunos aminoácidos esenciales, pero son fuente de aminoácidos de cadena ramificada. Tienen menor digestibilidad, algunos requieren calor para facilitar la digestión. Algunos en particular se consideran proteínas de buena calidad y ya les mencionaba que no suelen tener todos los aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, las leguminosas tienen menos metionina y cisteína, así como las nueces, duraznos, cerezas, y también nos aportan otros nutrientes como hidratos de carbono, fibra, ácidos grasos esenciales, calcio, folato. ¿Qué se ha visto en relación a la proteína animal y la vegetal? Este es un estudio del doctor Misael Uribe, un estudio mexicano, en donde se evaluó el efecto de diferentes dietas en pacientes con encefalopatía. Se conformaron 3 grupos, un grupo con 40 gramos al día de proteína de carne, más neomicina y leche de magnesia. Grupo 2 recibió 40 gramos de proteína vegetal, que se caracterizaba por ser baja en metionina y contener una mayor cantidad de fibra. Un tercer grupo que recibió 80 gramos de proteína vegetal con un buen aporte de aminoácidos de cadena ramificada y fibra. Y para lograr esta cantidad de proteína se otorgó un suplemento de proteína a base de soya a los pacientes. Se llevó a cabo la intervención durante 2 semanas y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Una mejoría en el electroencefalograma de manera significativa, sobre todo a favor de las intervenciones que recibieron mayor cantidad de proteína vegetal, así como en una de las pruebas psicométricas. En este otro estudio también se evaluó el efecto de una dieta con proteína vegetal en comparación con la proteína animal en pacientes hospitalizados. Los pacientes recibieron dietas de 25 a 30 kilocalorías al día, 1 gramo de proteína. En total, esto les otorgaba 71 gramos de proteína, de las cuales el grupo A recibió 50 gramos de proteína vegetal, el grupo B de 50 gramos de proteína animal durante una semana. En sus resultados se observó mejor balance nitrogenado en los pacientes, como podemos verlo en este gráfico,
comparando la proteína animal respecto a la proteína vegetal, disminución de insulina, de aminoácidos plasmáticos y amoníaco, mejoría también en la encefalopatía hepática, sin embargo, no se logró revertirla. Es muy importante que, además de hablar de los beneficios y de los efectos favorables de la fibra, también bueno, no de la fibra, perdón, de la proteína vegetal, que finalmente tiene como consecuencia una mayor cantidad de fibra, ¿no? Estos efectos adversos que se pueden llegar a presentar, sobre todo se ha observado cuando la dieta tiene más del 40% de proteína vegetal, en donde se manifiesta inflamación, flatulencia, saciedad temprana en los pacientes, ¿no? Y que en otras circunstancias, ¿no? Para algunas personas puede llegar a ser condiciones tolerables. Sin embargo, en el paciente con cirrosis hepático, en donde podemos observar que además tiene anorexia o saciedad temprana, esto va por lo tanto, a limitar que dentro de su alimentación se favorezca esa presencia de proteína vegetal. Por lo tanto, dentro de el aporte proteico total, es importante hacer una combinación entre estas con las proteínas animales provenientes principalmente de lácteos para reducir esta proporción que ya les mencionaba y mejorar tolerancia. ¿Y por qué lácteos? Porque los lácteos también son una buena fuente de aminoácidos de cadena ramificada, de calcio y, por ejemplo, algunos de ellos de probióticos. Ahora sí, en relación con la fibra. En este estudio se evaluó el efecto de un simbiótico en la encefalopatía hepática mínima. El grupo A recibió el simbiótico, el grupo B recibió 10 gramos de fibra, betaglucano, inulina, pectina, almidón resistente, ¿no? El grupo C fue un grupo placebo durante 30 días. El grupo A observó aumento de lactobacillus, disminución de E. coli y de Staphylococcus. Grupo B, aumento de Bifidobacterium, disminución de E. coli y Fusobacterium. Tanto el grupo A como el grupo B disminuyeron el pH, amoníaco, endotoxinas y en la misma proporción reversión de la encefalopatía hepática mínima. En los resultados de este estudio también es muy importante destacar que el dar mayores aportes de fibra necesitamos vigilar a aquellos que están recibiendo lactulosa, dado el desarrollo de diarrea que pudieran llegar a ocasionar esta combinación. Los probióticos también se han estudiado como parte del tratamiento de la encefalopatía. En este estudio se evaluó la suplementación de un probiótico a través de un yogurt en la reversión de la encefalopatía hepática mínima. Y quise presentarles este estudio porque, encontrar los probióticos en un yogur puede ser una de las maneras más fáciles de incorporarlos a la dieta de las personas, ¿no? Aunque hay otros estudios que se han desarrollado de otras maneras, la administración de probióticos, pero este me pareció muy interesante. A los pacientes se les dio 360 mililitros al día del yogur. El grupo control no recibió intervención, se llevó a cabo durante 60 días. Los resultados revirtió la encefalopatía hepática mínima y no hubo progresión a encefalopatía clínica. Sin embargo, también se evaluó la adherencia al tratamiento y 2 participantes abandonaron debido a que el yogur no fue de su agrado. Bien, entonces, conjuntando todo esto que les he venido mencionando, ¿cómo debería ser el patrón de alimentación de los pacientes con encefalopatía? En ellos debería evitarse ayunos prolongados, hacer varias comidas al día, desayuno temprano y un refrigerio nocturno que incluya hidratos de carbono y proteína.
una dieta saludable en general, que incluya frutas, verduras, granos enteros y semillas, leguminosas, lácteos, sin restricciones, ya sea de proteínas, energía o grupos de alimentos, sal o líquidos, si no están justificados. Finalmente, para cerrar, estos son algunos puntos que quiero destacar de lo que les he presentado. Ujú. La encefalopatía es una complicación frecuente de la cirrosis hepática que se asocia con el aumento de complicaciones, ¿no? Y con el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes. En el desarrollo de la encefalopatía hepática participan múltiples factores y que, bueno, ponen en el centro el aumento de la producción de amoníaco. Las opciones terapéuticas disponibles están, por lo tanto, dirigidas estrictamente a este objetivo, reducir la producción de amoníaco y para contribuir con este objetivo, la intervención dietética tiene un potencial de eficacia alto desde etapas tempranas de esta complicación. En la actualidad se desaconseja la restricción de proteína dietética, la cual es una medida que no se relaciona con el deterioro cognitivo, como ya lo veíamos. Hasta este momento se apoya que la obtención de proteína provenga de múltiples fuentes, tanto vegetales como animales, para favorecer la tolerancia y adherencia de los pacientes a la dieta. El manejo nutricional y dietético del paciente con encefalopatía hepática debe ser individualizado y prescrito por personal especializado y que, bueno, los pacientes con cirrosis hepática con y sin encefalopatía se van a beneficiar de recibir una intervención nutricional oportuna y basada en evidencia científica. Muchas gracias por su atención. Muy interesante conferencia, muchísimas gracias, Reni. Hay algunas preguntas que nos han hecho en el chat que también son igualmente interesantes. Hablan de este diagnóstico de la encefalopatía, de la frecuencia crítica de parpadeo y el STROP. ¿Son las medidas que más se utilizan? Los instrumentos más utilizados son las pruebas psicométricas, Pili, pero ya mencionaba que se aconseja combinar con alguna otra. Por ejemplo, la frecuencia crítica de parpadeo, que también ha sido ampliamente estudiada y se ha documentado que puede permitir detectar alteraciones, neurológicas en los pacientes con cirrosis y encefalopatía. Esta frecuencia crítica de parpadeo que es un estímulo luminoso en donde a los pacientes se les permite observar una luz fija y luego de un periodo transcurrido de tiempo, esta luz cambia a un parpadeo, ¿no? A medida que el paciente puede tomarle más tiempo, la frecuencia precisamente que se mide de esta onda de luz es lo que nos permite detectar si el paciente tuviera encefalopatía hepática mínima. El punto de corte es de 39 Hz. Hasta ahora es lo que se tiene para la frecuencia crítica de parpadeo. Y mencionabas otra, la prueba STROP. Esta es una prueba muy rápida, así como la frecuencia crítica de parpadeo también es rápida, pero en este caso esta se lleva a cabo a través de una reacción entre estímulos congruentes e incongruentes, ¿no? Por ejemplo, se le presenta al paciente una palabra que dice rojo, pero en realidad está de color verde, ¿no? Este es el efecto strobe que se conoce para evaluar precisamente la cognición y el funcionamiento ejecutivo del paciente. Ujú. Ok. Hablando del papel del zinc en la encefalopatía, se ha visto entonces que hay algunos estudios donde mejora
¿Esto se hizo antes? ¿Se sigue haciendo ahora? ¿El zinc cómo se administra? Sí, el zinc, bueno, participa en la síntesis hepática de urea a partir del amonio, tiene que ver también a nivel metabólico muscular, ¿no? Y esta eliminación de amonio, ¿no? Sobre todo enzimas importantes como lo es la glutamina sintetasa y también como un antioxidante para otra enzima, la superóxido dismutasa. Entonces, a través de varias vías es que se ha visto que el zinc podría revertir la encefalopatía hepática y que sobre todo en los pacientes en donde ya se observa una deficiencia, habría un efecto, un beneficio en ellos, ¿no? Em, Hay por ahí algunas recomendaciones de suplementación, ¿sí? Derivada de los ensayos clínicos, 50 miligramos al día de zinc elemental. Es algo que sí se hace aunado al tratamiento global del paciente con encefalopatía, pero que sí es importante tomar en cuenta si el paciente tiene una deficiencia. Entonces, mi recomendación sería también indagar la existencia de una deficiencia antes de iniciar la suplementación, porque podría quizás, dependiendo la duración de la suplementación, también tener algunos efectos adversos. Ok, muchas gracias. Nos hablan de los aminoácidos de cadena ramificada, su papel, porque comentabas algo, ¿no? De los aminoácidos aromáticos con respecto a los de cadena ramificada, y entonces, como, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales podría mejorar la encefalopatía? Porque es decir, que sí hay muchos estudios al respecto, ¿no? Sí, los aminoácidos de cadena ramificada favorecen la detoxificación de amonio, como lo ponía en una diapositiva en un esquema, ¿no? A través de la síntesis de glutamina. Y en este proceso también participa la glutamina sintetasa que está presente en el músculo esquelético. Entonces, esto va a favorecer la síntesis de proteínas y reducir la producción de amonio, ¿no? Una vez que este efecto pudiera ser observado en los pacientes, podríamos llegar a ver, pues, que toleran más la ingesta de proteínas, que por lo tanto se favorece este anabolismo proteico, hay menos intolerancia a las proteínas, si es que también el paciente hubiera manifestado esto y por lo tanto, pues, podríamos mejorar el estado nutricional y reducir la aparición de complicaciones asociadas a la propia encefalopatía también. ¿Mm? Mm, ok. Hablaban en los estudios de una dieta alta en fibra. Entonces, mencionabas cuánta fibra se dio en este estudio, porque sí, también había otra diapositiva que nos comentan aquí que decías que 40 gramos era mucho por la flatulencia, por todo esto, ¿no? Sensación de Sí. plenitud. Pero en los otros estudios, ¿cuánta fibra o en tu experiencia cuánta fibra se debiera dar? Por ejemplo, la recomendación que hace uno de los consensos, el consenso internacional para el metabolismo de nitrógeno, ellos en particular recomiendan entre 25 a 40 gramos al día, 40 a 45, perdón, les ponía en la diapositiva, pero específicamente este estudio en donde se evaluó si favorecer en la dieta la fibra, no se llega a esos grados, a esos gramos de aporte al día, ¿no? De hecho, revisando la dieta de este estudio, la dieta que se le otorgó a los pacientes, dependiendo del grupo que se le que fueron asignados, la cantidad de fibra iba entre los 15 y 17 gramos al día, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, finalmente,
sí es favorecer la ingesta de fibras, pero recordemos que también los alimentos tienen una combinación variada de fibras. La fibra tiene características también físico-químicas muy específicas que son las que también favorecerían la, la aparición de las flatulencias, de la inflamación, ¿no? Entonces sí es algo que hasta ahora no se ha documentado con esa especificidad, pero que finalmente la fibra de manera conjunta sí beneficia a los pacientes con encefalopatía. Ujú. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así algunas que se repiten, pero desde luego muchas felicitaciones en el chat. Eso sí, Muchas gracias, Pi. así es. Y también de mi parte, entonces, te agradecemos mucho tu participación y a continuación te vamos a leer un agradecimiento por parte del instituto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la doctora Renata Lucrecia Rivera Flores por su brillante participación con el tema encefalopatía hepática, alternativas dietéticas en su manejo. Esto el día de hoy en la Ciudad de México, a 18 de julio de 2023. No nos queda más que agradecerle, doctora, por su tiempo y sobre todo compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia online. También nos queremos invitar a la siguiente sesión, que va a ser a cargo de la maestra en nutrición humana Cecilia Barrios Espinosa, que va a hablar de nutrición para animales en cautiverio, un reto para los nutriólogos. Los esperamos. Gracias también al equipo de producción.